Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate, Nueva York. El chat dice Veridania Recio, buenos días familia, bendiciones para todos. Félix Marte, desde la República Dominicana, dice buenos días y bendiciones. Angel Gutiérrez dice buenos días. Dice Angel, recuerden que aquí quieren eliminar a Cristóbal Colón ciertos grupos. Bueno, señores, pero ahora llegó el momento de nuestro diálogo matutino de esta mañana y nos va a acompañar por un buen tiempo el señor presidente de la Fuerza del Pueblo en Manhattan, Gregorio Morrobel, a quien le damos los buenos días y la bienvenida una vez más. ¿Ya usted es parte de este equipo, Morrobel? Bueno, ya casi no tengo que dar los buenos días porque yo aparezco aquí. Entonces, saludarlo a ustedes, de verdad que me siento contento por el trato que me dan aquí y eso me privilegia. Además de también saludar a los asiduos amigos y amigas que están pendientes de este programa todos los días. Ustedes han hecho un imperio de la mañana aquí en Nueva York. Gracias. Morrobel, pero lo invitamos a propósito de que en el día de ayer el presidente de la República Dominicana, el licenciado Luis Abinader, participó en su discurso oficial ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y quisimos traerlo para que conversemos sobre lo que dijo Luis Abinader en el marco de las Naciones Unidas. Bueno, realmente no solo Abinader, sino una cantidad importante de dignatarios, presidentes, jefes de Estado que se dan cita en ese espacio multilateral como es las Naciones Unidas y precisamente el presidente hizo su exposición ayer, una exposición que yo per se no la critico, porque imagínate, a quien le dan un espacio así lo que hace es aprovecharse y uno más que otro dicen verdad y otro falacean, como dicen falacias, dicen mentiras. Y yo, ¿qué te puedo decir? Mira, yo duré 9 años como embajador alterno en la ONU y yo viví todo su espacio ahí cuando los presidentes en la Asamblea General pues ponen y ahí se exponen deseos, porque si tú te das cuenta entre asamblea y asamblea hay presidentes que exponen en este año y el otro año van y exponen y la situación del país que ellos expresan que está en abundancia, que todo es beneficencia, sucede que se da cuenta uno que entre el interín hay situaciones que dictan mucho de lo que se expresa ahí. Pero yo lo que puedo decirte, y estaba mirando, observando lo que es la posición del presidente en sus aspectos medulares, y te puedo decir que el presidente expresó muchos deseos ahí que dictan mucho de lo que está viviendo en nuestro país. Y la realidad es que yo siempre digo, esto, amigos míos, los presidentes, cuando se trata de dar cifras, dar a conocer cifras que tienen que ver con los organismos internacionales y las que daban a concentrar, el tipo de datos de recolección de información que se logran en esos estamentos, en esos foros, en esos espacios, indudablemente que se expresan verdades por los gráficos que se establecen, pero si analizamos esos datos van distantes de una realidad que vive la mayoría del país. Y en lo que puso el presidente ahí, tú puedes darte cuenta que en la parte que tiene que ver con lo que tiene que ver con la producción alimentaria, ahí yo veo que hay un distanciamiento muy grande, porque donde hay abastecimiento en la producción interna, indudablemente que debe haber productos baratos, ¿verdad? Él dijo que del 88.5% de autosuficiencia que era en el 2019, han pasado a un 90.6% en el 2023 y que se ha logrado en gran medida la autosuficiencia alimentaria en el sector. Pero Morrobel,
tú que estuviste en las Naciones Unidas, ¿a qué vienen los presidentes? Porque todo el mundo que yo veo que dice, yo hice esto, mi país está pasando esto, yo creía que ellos venían a dar su opinión sobre la problemática de la política mundial. Pero todo el mundo dice, en mi país creció tanto, en mi país tal cosa. ¿A quién le importa no sé, en Noruega, que en República Dominicana 18? Todo el mundo que no importa lo que está pasando en lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en cosas, en el Medio Oriente. Y el presidente no dijo una sola palabra sobre los grandes retos que le enfrentan a la humanidad. O sea, ¿cuál es el sentido de invitar a un montón de gente a que hable 15 o 20 minutos, decir lo que está pasando en su país, cuando son cosas que no le importan al 99.9% de la población de la Tierra? Se vio como una rendición de cuentas. Eso es como una rendición de cuentas. Es que eso en su mayoría, los dignatarios, los presidentes, lo que hacen es ir a ese foro a expresar lo que son los elementos que ellos pueden esgrimir para justificar todas las ayudas que reciben y además los préstamos que otorgan el BID, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones que son apéndices de las Naciones Unidas. Y ahí ellos van a expresar, a decir cuáles son los elementos que ellos pueden esgrimir en base a las facilidades que se le otorgan a través de esos organismos multilaterales. Pero yo lo que te puedo decir, mira, para mí, una de las asambleas generales que se han realizado, que ha llenado hasta ahora lo que he visto, y sé que va a terminar así, menos expectativa, ha sido la 79. ¿Por qué? Porque los actores principales, los que tienen beligerancia, los que pueden decidir el rumbo que va a tomar la historia de esta humanidad, pues no están ahí. O sea, el que tiene el control, la batuta, no es, diría yo, neutral, no es independiente, es un actor que va dirigiendo los propósitos para afectar países, grandes naciones poderosas que en realidad de alguna manera se sienten que no están en capacidad ni deseo de venir aquí a la ONU. Y por eso muchos dicen que la ONU debe salir de aquí. Y debe salir porque tienen que estar en un espacio neutral, donde yo puedo estar peleando contigo, discutiendo, cuando digo peleas, digo confrontaciones, en base a los conceptos, en base a la forma de dirigir la política internacional de cada país, y entonces eso puede expresarse en un espacio donde yo no tenga que ir a participar, donde uno que me está enfrentando a mí. Y eso está pasando aquí. Pero los resultados ahí no se esperan más que lo que son las expresiones de deseo y anhelos de los dignatarios en ese espacio. Eso es lo que se va a dar. Y por eso ustedes pueden ver que la cifra que da Luis Abinader tiene que ver con la parte de la eliminación de pobreza. La eliminación de pobreza, pero también se redujo también la parte la de pobreza monetaria, dice. De los homicidios. Si tú te vas ahí, tú buscas el Banco Central, esos datos están ahí, el Banco Central. Él no lo distorsionó, están ahí. Ahora lo que hay que ver, quién emite esos datos y cuáles son las verdades que expresan esos datos. Porque normalmente, por ejemplo, el porcentaje de homicidio por cada 100.000 habitantes. 100.000 habitantes, por ejemplo. Él dice que bajó a un 9 por cada 100.000 habitantes. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son los elementos que se expresan ahí para establecer que los homicidios tienen que ver, o reducción de homicidios tienen que ver con reducción de lo que es la inseguridad? Eso no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te da inseguridad a ti? Cuando tus hijos van a la universidad o van a estudiar de noche o van a un trabajo de noche y tú ves que llegan y cuando llegan les quitaron el celular, les quitaron la mochila, les quitaron lo que tenía en los bolsillos, pero no lo mataron. ¿Pero qué pasa? No hay homicidio, pero hay inseguridad. ¿Por qué? Porque mañana tú no te vas a acostar hasta que tú no ves que ese hijo tuyo, esa hija llega a la casa. Y también lo que es la inseguridad, que no tiene que ver nada con los homicidios, que no se contabilizan. Por ejemplo, tú quieres ver más inseguridad que la cantidad de vehículos que andan en la calle transitando como locos, drogados y también tomados.
y tú ves que el desorden, gente que no tiene la mínima capacidad para dirigir o manejar un vehículo, andan por la calle como locos. Tú sabes la cantidad, la República Dominicana está en primer lugar entre los países donde mueren más personas por accidentes de tránsito. Entonces, eso no es inseguridad. Cuando tú estás frente a tu casa, viene alguien que va manejando loco y se lleva a la familia entera. Eso no es inseguridad. Entonces, eso no se contabiliza en esa parte. Por eso esos datos que se dan ahí, que son, lo proveen esos tipos de organismos, no tienen que ver nada con realidad. Él dice de una situación que está dando en el país, de que todo anda bien, allí todo está barato, allí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que cuando, esos son datos fríos, que cuando los dignatarios, los presidentes llegan a su país, ya están calientes esos datos. Y cuando Abinader regresa al país, encuentra una situación de sumo distanciamiento que no se relaciona con lo que él expresó en la ONU y lo que se está viviendo en el país. Por eso es que hay muchos presidentes, yo digo siempre, un presidente tiene que dejarse asesorar, yo sé que sí, pero cuando hay campaña, los presidentes necesitan muchos asesores. Pero cuando están gobernando, tienen que tener un criterio propio de qué quieren y hasta dónde quieren llevar la nación. Porque el sentimiento expresado o los deseos del que quiere, el que está dirigiendo el país y que fue el que el pueblo dominicano le dio los votos para que llegue ahí, es que quiere que él lo dirija, no que lo dirija un asesor. Y en este caso lo que estamos mirando es que cuando se trata de un presidente que no tiene el conocimiento acabado de realidades que por vivencia, por experiencia, tienen que asumirse roles que vayan dirigidos a cambiar. Tú no puedes lograr resultados diferentes haciendo lo mismo. Este presidente sigue mintiéndole al país y cree que va a seguir con esa lisonja, con ese mareo, pues engañando a la nación. Y lo que se ve venir son situaciones sumamente difíciles para este gobierno. Pero él habló incluso de que hay un exceso de generación en el sistema eléctrico de la República Dominicana. Un 15%. Y nosotros vivimos aquí, pero tenemos un pie aquí y el otro allá, como dicen. Y las quejas de todos los dominicanos que viven en el país es que no soportan los apagones. Entonces, como que una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que vienen a plantear aquí y la realidad que está viviendo el país. Lo que dice Leonel Fernández. Cuando él anuncia que ya tiene preparado todo para hacer una obra de importancia, todavía no ha dado el primer Picasso ni está en los planos y ya la está anunciando. Aquí él habla, dice que iniciaron la construcción de 2.000 nuevos megavatios de generación térmica, de lo que hay hoy 400 megavatios ya producidos. Y dice que para el 2027 va a estar un excedente de producción de energía eléctrica de un 15%. Y yo digo, en 4 años los apagones volvieron para atrás. En 4 años donde él encontró una serie de comunidades que tenían 24/7 de energía eléctrica sin apagones y que ya hoy lo que tenían apagones ahora tienen mucho más y los que no tenían apagones ahora lo tienen. Entonces yo no entiendo cómo es posible que un presidente exprese en un organismo como ese que hay como una abundancia, que todo lo que se está proponiendo que va a hacer ya lo tiene hecho y que ya logró esos propósitos, esos objetivos. Entonces cuando vaya, por eso digo que esos datos fríos allá se calientan cuando llegan allá. ¿Por qué? Porque se ve un contraste entre lo que dijo y lo que existe en nuestro país. Pero, mira, el presidente tocó varios puntos, el tema haitiano, el tema del financiamiento internacional, pero hubo una palabra que él utilizó que me extrañó, porque también lo utilizó el presidente de Guatemala, que es el multilateralismo, que aparentemente era una palabra anatema de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos han dicho abiertamente que un tema recurrente, pero el cual los Estados Unidos no aceptaba. No le convenía. Porque los Estados Unidos establecía, y eso lo dijo abiertamente Condoleezza Rice, Dick Cheney, todo el mundo, el propio Obama, de que estamos en un mundo unipolar. Los Estados Unidos es el manda más, hegemonía, y
el motivo principal de la guerra de Ucrania es la hegemonía de los Estados Unidos sobre el destino de China y Rusia. Eso es lo que, ese es el cuadro de la guerra en Ucrania. ¿A qué se debe que el presidente de la República Dominicana, que se considera que es la principal punta de lanza de los Estados Unidos en Latinoamérica, junto con el de Guatemala, hayan utilizado la palabra multipolarismo? Mira, eso se debe básicamente a retomar lo que ha sido un planteamiento que se ha hecho de manera socorrida. Ese multilateralismo tiene que ver con los aspectos de desarrollo que se establecen entre naciones multilaterales, entre diferentes naciones. Eso es lo que se está requiriendo ahora, porque usted sabe... Pero en República Dominicana estamos rompiendo el multilateralismo, rompimos relaciones comerciales con Rusia y estamos sacando a los chinos. O sea, por un lado estamos hablando de las Naciones Unidas del multilateralismo, pero al mismo tiempo las relaciones comerciales multilaterales que tenemos con China y las que tenemos con Rusia, la hemos eliminado, y estamos hablando de eliminar el multilateralismo con China. Que este primer presidente dijo, cuando comenzó, aquí los chinos no tienen que buscar nada. Pero ese multilateralismo no se está planteando ni a China ni a Rusia, se está planteando con Estados Unidos. ¿Quiénes son los que han sido, en cierto modo, los que ejercen cierta influencia o mucha influencia en los países que estamos en la órbita de los Estados Unidos? Que somos satélites de Estados Unidos, en cierto modo, políticamente hablando y económicamente también. Entonces, en este caso, lo que se está proponiendo es, porque ustedes saben que Estados Unidos se distanció por más de 15 años de los países latinoamericanos. Se distanció en tal sentido de que ya no le interesaba pues tener ese vínculo y acceso y darle algún grado de ayuda o soporte en diferentes temas. Y los países latinoamericanos ahora están tratando de que en este momento donde hay una situación de crisis, donde ya hay un pugilato con relación a la incidencia que tiene cada potencia en los países latinoamericanos, entonces ellos están pidiendo multilateralismo para ver de qué manera Estados Unidos vuelve y retoma lo que son la asistencia y las facilidades que se les otorgaban en un momento determinado a los diferentes países que están en la órbita de esta gran potencia. Dice Veridania Recio, mi salud y respeto al señor Monrover, Maggi de León. Dice, buenos días para mi gente de Levántate New York, a ese gran ser humano y líder de la Fuerza del Pueblo, Gregorio Monrover. Eso es para usted. Dice Zafiro González, muy buenos días, saludos a mi líder y a todos los integrantes de Levántate New York. Veridania, a Lionel que peine sobre el gobierno dominicano, que él prometió campañas, que el gobierno del PLD no habrá los fastidiosos apagones. Hedio Leaga dice, buenos días, un saludo especial para el licenciado Gregorio Monrover. Y yo le pregunto, todos los presidentes vienen y se presentan 15 minutos, más o menos, sí, el tiempo, 15 minutos, un discurso, de que tienen, es un tiempo suficiente para expresar sus deseos, pero hay una cosa que es el discurso y hay otra cosa que es la realidad. Entonces la Organización de las Naciones Unidas como entidad no tiene la prerrogativa de ir y ver que eso que dijeron esos presidentes en cada uno de esos países es la realidad, o que hay una disociación y puede haber algún tipo de sanción. Mire, ahí se expresan conceptos y yo decía que se expresan deseos. El presidente, porque no dicen la verdad. El presidente ahí no habló de qué ha hecho con alrededor de 42 mil millones que ha tomado prestado. Cifras récord, superó por mucho a todos los gobiernos de 65 para acá, o de 60 para acá, después de Trujillo. Y en este caso, como ese no es un espacio para ellos expresar qué han hecho con el poder, no se lo exigen, porque la ONU no le exige a los dignatarios, a los presidentes, que ahí, con manera rigurosa, no era rigurosa, que tengan que decir la verdad lo que está diciendo en base a lo que vive su país. Miren, yo le puedo decir que en el caso de Luis Abinader, por primera vez yo veo que un presidente
en un momento de situaciones precarias y de crisis que está atravesando el país, en la situación de lo que tiene que ver con el precio de los alimentos, lo que tiene que ver con el desorden que hay de manera institucional, lo que tiene que ver con la inseguridad, lo que tiene que ver con la parte que es la productividad, que ayer habló ahí, pero que lo que se vive en el país es distante. A lo que él dice que ya hay una producción casi total de todo lo que de los rubros que se consumen en otro país. Autosuficiencia. Autosuficiencia. Pero ¿cuál es la realidad? Que allá todo está más caro. Miren, hay un aspecto que es medular. Es la capacidad adquisitiva de cada ciudadano. ¿Qué tú comprabas con el sueldo de hace 10 años y qué tú puedes comprar con el sueldo de hoy? Tú haces un símil, una comparación y te das cuenta que con lo que tú ganabas antes compraba más que ahora. Pero hay otra cosa. Desde el 2000 o 1999 el dólar no ha llegado a 60 por 1. Y 60 por 1 y escaso. Como tú ves que la financiera y los bancos te dicen a ti, el dólar está a 60 por 1 para comprarlo, pero lo vendemos, oye bien, lo vendemos a 62 o a 61. Entonces, cuando a ti te compras 60 por 1, tú dices, bueno, está 60 por 1, pero cuando te están diciendo que hay 2 puntos de diferencia, te están diciendo que no hay dinero, no hay dólares. Y ese dólar ya con ese valor que tiene, está propenso a dispararse todavía más. Pero los gobiernos en cada presupuesto establecen a final de año en cuál es el monto o cuál es el costo del dólar, la prima del dólar que va a terminar para ese periodo. Y ya ellos lo establecen. En este periodo se estableció que iba a llegar a 60-61% antes de diciembre. Y para el próximo periodo también se va a disparar. Ahora, ¿quién ha visto que con un dólar que se dispara, que incide en todo lo que se produce en el país en términos de precio, la situación, la calidad de vida del dominicano puede estar mejor? Eso nadie se lo cree. Mientras tú veas que el dólar se dispara, indudablemente que ahí no hay una relación entre lo que adquiere el dólar como valor y lo que tú te ganas en términos de lo que tú compras. Esa es la realidad. Entonces, venir aquí a las Naciones Unidas, decir, eso es algo que un cumplido. Pero ya, cuando él regresa allá y en los próximos días, de aquí a diciembre, es más, mire, yo creo que fue aquí, yo dije que para enero, a febrero, a más tardar, allá se van a ver situaciones que no se habían visto en mucho tiempo. En la poblada en 1984, fueron en abril. Si el presidente de turno hubiese venido en marzo, un mes antes, a la ONU, hubiese pintado todo lo que dijo Luis Abinader de que todo estaba bien. Mas, sin embargo, al mes se la armó un revuelo y fue poblada porque nadie, y Juan Bola le dio ese nombre porque nadie dirigió ese proceso, nadie lo organizó. Cuando es poblada es porque la gente espontáneamente sale a la calle y se expresa. Y en la medida que va la gente viendo que se va incorporando más, se sigue incorporando y ya a las 2 de la tarde, a la 1, ya la clase media alta ya estaba participando de ese proceso. Tuvieron que pararlo, ustedes saben cómo. Entonces, yo veo que se va a adelantar una situación de descontrol en el país que nadie lo quiere. Nadie lo quiere, ni la Fuerza del Pueblo, estoy seguro que ni el PLD, ni ningún partido, porque el desorden, nadie que esté en su sano juicio puede pensar que puede traer cosas positivas. Pero a veces son los gobiernos que por la incapacidad de asumir su rol de gobernar y hacer política pública para aquellos que en verdad son la mayoría. Entonces ahí vienen esas situaciones que se van a encontrar. Robert, tú eres presidente de la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández fue presidente de la República Dominicana durante 3 periodos. Y cuando uno se pone a analizar la política del actual gobierno versus la de los gobiernos anteriores, uno no ve grandes diferencias. Nosotros podemos decir que tal o cual gobierno fue mejor o peor en este punto o en aquel punto, pero en ambos gobiernos la concentración de riquezas en lo más rico se aceleró y se sigue acelerando. El proceso de
del neoliberalismo, de traspasar las empresas del Estado al sector privado, se aceleró. El problema de la corrupción fue campeante. Podemos acusar de lo que queramos, pero también lo fue en los años anteriores. ¿Qué hace pensar que un gobierno diferente, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, va a hacer algo diferente de lo que está haciendo el de ahora? Por ejemplo, el de ahora convirtió a Televisión Dominicana en una emisora cultural, y está reduciendo el tamaño del Estado, que muchas veces, inclusive hasta hablando con mis amigos del PLD, decíamos que era algo necesario. O sea, ¿cómo puede un dirigente del PLD criticar lo que está haciendo este gobierno si está haciendo prácticamente lo mismo que estaba haciendo el PLD? Eso es lo que piensa la mayoría del pueblo. Pero Oscar, hay una realidad. Tú haces una comparación y la comparación debe ser correcta, justa. No es lo mismo, ni es igual. Imagínate en el 96 cuando Leonel llegó al poder. ¿Tú sabes cuál era el sueldo de un maestro? Era insignificante. Los maestros, un 10% a un 15% tenían vehículos para transportarse. De ahí de 96, después llevándolo para completar los 12 años que gobernó Leonel Fernández, tú puedes ver cuál es el comportamiento de los profesores en el país en base a su capacidad de movilidad. Pero perdona, ¿significó que en esos 15 años hubo un incremento significativo también de la calidad de la educación que recibían los estudiantes? Mira, esa es la parte que Leonel planteaba. A Leonel se le acusaba de que Leonel le negaba al sector educación o a la educación el 4%. Y Leonel lo dejó de 1.5%, creo que fue que lo encontró en la inversión de Producto Interno Bruto. Lo llevó a un 2.9%. Y Leonel ahora establece claramente, y lo dijo en Sol de la Mañana, que fue una participación magistral. El que vio eso dice, este hombre tiene que volver a gobernar, porque tiene dominio, tiene capacidad. Es un hombre que te maneja los temas al dedillo. ¿Y qué dijo Leonel Fernández? El 4% otorgárselo a la educación de manera abrupta, sin una planificación, sin saber hacia dónde se va a invertir ese dinero y cuál es la productividad en términos de calidad de educación que se va a obtener de esta inversión, no se debe. Eso hay que hacerlo gradualmente. ¿Qué hizo Danilo? Para congraciarse con un sector que estaba demandando el 4%, le entregó el 4%. Ahora, ¿qué pasó? Que andan las escuelas raudales por ahí, por donde quiera, y sucede, ¿cuál es la calidad de la educación? ¿En qué ha mejorado la educación? En nada. Y Leonel demostró que el problema de la educación no era otorgarle recursos y saber que lo iban a gastar. Ahora el 4% se va a reducir, Morrobel, porque con la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, sí, entonces abarcaría todo lo que es el 4% y se va a reducir eso, para la escuela primaria. Eso procura el gobierno porque no sabe todavía qué va a hacer con esos recursos. ¿Tú sabes cuánto va a ascender ahora el 4%? De 1 billón y pico de pesos que va a tener este presupuesto. Oye, el 4% viene siendo más de 400.000 millones. Eso es un dinero que lo mismo que están ahí manejando la parte educacional, no saben qué van a hacer con ellos. ¿Por qué? Porque no se dedicaron a preparar los docentes. Hoy en día, fácilmente un estudiante le da clase al docente, al profesor. Pero cómo, disculpa para aclarar eso, pero cómo que hay dinero que no se sabe qué hacer con ellos cuando hay niños que se quedaron fuera de las aulas y que el gobierno ha tenido que emitir bonos de $500 para llevarlos a los colegios privados. ¿Tú sabes por qué están emitiendo esos bonos de $500? Porque ellos saben que están ahí ese dinero está ahí. Lo que pasa es la gerencia, la capacidad de manejar la educación de manera correcta. Si no lo han hecho, ellos toman y ponen parches, y los parches son dirigidos básicamente, no, yo tengo dinero, yo resuelvo esto con dinero, pero no se van a la parte medular, que tiene que ver con la garantía de cada niño dominicano de que vaya a una aula a recibir la clase. Eso es lo que tiene que preocuparse un gobierno en la parte educacional, y esto
no se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque el gobierno resuelve, porque tiene dinero, lo tira por la borda como quiera. Ahí se ha perdido dinero que ustedes no se imaginan, malgastándolo, sin previsión ninguna. Sí. Pero una cosa que uno dice, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando en este tiempo, hoy? No tiene sentido. Entonces, la parte que tú planteas de por qué tiene que venir un dominicano decir, ahora necesitamos tal vez que Leonel vuelva. Pero en los gobiernos de Leonel Fernández nunca hubo desestabilización en términos de precios, ni tampoco en términos de abastecimiento de los productos que son básicos en nuestro país. Leonel acabó la fila. Usted se recuerda que los gobiernos del PRD, de Hipólito, de Salvador de Blanco y lo de Balaguer, había filas para comprar azúcar, había filas para conseguir el aceite, había filas para conseguir el propano, había filas para conseguir todos esos rubros. No lo conseguían de manera fácil. Después que llegó el PLD con Leonel Fernández, indudablemente que todo eso desapareció. Pero Danilo Medina hizo esfuerzo extraordinario y ahí están los resultados de la planta Punta Catalina, que todo el mundo quiso acabar con ellos, que eso era un elefante blanco, que eso no iba a servir para nada. Y ahora, en términos energéticos, lo que está garantizando que mínimamente haya electricidad en nuestro país, si no estuviera apagado completamente. Entonces, eso significa que en los gobiernos del PLD puede usted estar en contra o no, o a favor, pero lo cierto es que los gobiernos del PLD garantizaron progreso, estabilidad y también garantizaron más calidad de vida de todos los dominicanos. Hubo algo entre el discurso de Joe Biden y el de Luis Abinader que coincide en el hecho de que los líderes políticos tienen que entender que tienen que irse. Entonces, en el caso particularmente de Luis Abinader, él establece que que un signo de la democracia es, independientemente de lo que él llame democracia, que un signo de la democracia es que una persona gobierne 2 años y que se vaya, 2 periodos y que se vaya para su casa. En el caso particularmente de Leonel Fernández gobernó un periodo, luego hubo otro periodo por medio y luego 2 periodos. O sea, Leonel Fernández ha sido presidente de la República Dominicana durante 3 periodos, 2 de ellos consecutivos. De acuerdo a la definición de democracia del señor Luis Abinader, el intento de Leonel Fernández de volver a ser presidente debería ser antidemocrático, porque él define democracia como un sistema electoral en el que una persona corre 2 periodos y se va para su casa. ¿Cómo le responderá o le respondería en la fuerza del pueblo a esa concepción que tiene Luis Abinader sobre la democracia, teniendo en cuenta las aspiraciones del señor Fernández a ser presidente de la República de nuevo? Pero eso no tiene que ver nada con la democracia, si tú te le dijo no, porque la democracia que establece, la democracia está cimentada en una constitución, en una regla de juego que hay que cumplirla. Si usted la cumplió, usted no está quebrantando la democracia. En este caso, es tan simple como que si la constitución dice que 2 periodos y ya eso es garantista. Ahora, si él tiene tentaciones y tiene que necesariamente ponerle lo que se llama otro candado más, entonces es porque él tiene debilidades, porque no tiene que cumplir lo que está ahí ya, tranquilo, y el que venga que lo cumpla. Y si hay, en el caso de Leonel Fernández, no impuso nada. Leonel Fernández no logró una mayoría para cambiar la constitución y beneficiarse. Ahí había un congreso adverso a Leonel Fernández y se aprobó y se consensuó con todos los sectores 2 años para establecer esa constitución 2010. Entonces, la democracia no se ha quebrantado bajo ninguna circunstancia. Y si Leonel vuelve, porque las leyes que están establecidas y la constitución se lo permite. Entonces, el pueblo que decide si no quiere a Leonel o si quiere a Leonel. En este caso, amigo Oscar, lo que plantea Abinader sobre relacionar que hay que poner otro candado o hay que petrificar la constitución, porque eso tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Eso está ahí establecido, tan simple como cumplirlo. Claro. Dice Morrobel Veridania Recio, que repite la pregunta que no entendimos bien. Dice ella que a don Leonel que no opine sobre los apagones, que él prometió terminar con los apagones, y pregunta, y dice Elsa Rossi, buenos días, bendiciones. Es que somos masoquistas, pues cambiamos de caballo antes de cruzar el río. Suerte a todos, gracias. Francisco Reynoso dice, buenos días desde la ciudad de Filadelfia, felicidades, excelente programa y
una intervención del señor Gregorio Morrover muy explícita e instructiva. Maggi de León dice que es que Leonel dice que no es solo enfocarse en infraestructura, también debe ser en preparar a los maestros. Tenemos en el ITLA donde estamos compartiendo con potencia, somos de los mejores, compitiendo. Dice Maggi de León, destacados. Mire, eso es así. Yo creo que todo está dicho, todo está establecido. Ahora, miren, lo que les voy a decir, para entrar en la parte que tiene que ver con la visita de Leonel Fernández, porque tenemos que hablar un poquito de eso. Sí, ahí vamos a ese tema. Aunque sea brevemente, pero mire, debo decirle algo. Lo que conocemos, el modo y la forma de expresarse de los dominicanos en el aspecto electoral, nos damos cuenta que los dominicanos no se detienen a analizar qué es lo que le conviene en términos de decidirse por un candidato, por un partido, sino que es reactiva. La actitud del elector dominicano es reactiva. Voy en contra de. Allí se ha votado siempre, Oscar, en contra de, no a favor. Y esto está claro. En todos los momentos se ha dado así. Y no lo vamos a cambiar esa cultura. Te puedo asegurar desde ahora, 3 años y pico para las elecciones, casi 4, que lo que estamos mirando en términos de perspectivas en el escenario político te dice que el PLD no tiene manera de recomponerse. Eso lo sabe hasta los chinos de Bonao. Que el PRM lo que viene es una crisis interna que nadie la va a poder evitar. Nadie. Y eso lo aceleró el mismo presidente de la República cuando dijo que insistió que él era el santuario, que no iba a postularse de nuevo y que él garantizaba eso. Eso generó que acá, a falta de él, ¿qué va a pasar? Viene todo el que tiene deseo de llegar ahí, sustituirlo a él, porque entiende que ya el PRM garantiza por mucho tiempo la primera magistratura. Y sucede, te puedo decir que sucede, que ante esa realidad de lo que está pasando en el PLD, lo que se debe venir y está comenzando a suceder en el PRM, aquí la gente va a votar en contra de Luis. Y para votar en contra de Luis, sacarlo, ¿a quién tiene que buscar? ¿A quién va a procurar? ¿A quién va a recurrir? A Leonel Fernández. Eso denlo como un hecho, Pero acá, vamos por partes. Hubieron elecciones este año. El PRM ganó en forma abrumadora. La Fuerza del Pueblo quedó en segundo lugar, pero digamos que con mucho menos votos de lo que se esperaba. No, la Fuerza del Pueblo sacó los votos que más o menos se esperaban, sacó un 30% casi mente. El que falló para evitar la primera vuelta, con la baja votación que tuvo, que no lo imaginábamos, fue el PLD, que sacó un 10%. Nosotros esperábamos que el PLD iba a sacar alrededor de un 17 o 18%, que sumándoselo a lo que sacó la Fuerza del Pueblo, indudablemente que eso creaba las condiciones para ir a una segunda vuelta. Se desplomó el PLD, no fue la Fuerza del Pueblo. Ok. Pero ya para el 2028 Leonel Fernández tendrá cerca de 80 años, 78, 79 años. Es indudable que ya internamente de la Fuerza del Pueblo se andan buscando otras opciones, porque 78, 79 años es una edad. Claro. Es una edad. Sí. ¿Tú visualizas nuevos líderes que surjan en la política nacional, teniendo en cuenta que aparentemente el presidente, que es relativamente joven, no va, y el otro líder, que es Leonel Fernández, se encuentra viejo? Sí. ¿Cómo tú ves el futuro inmediato de la política de la República Dominicana en términos electorales hacia el 28? Mira, Leonel es un joven con mucha edad. Si tú ves la disposición y la intervención de Leonel Fernández en el programa de antes de ayer, de Sol de la Mañana, tú dices, no hay un político joven que esté más lúcido y más capacitado para dirigir un país que Leonel Fernández. Tan simple como eso, y la gente se da cuenta. Robert, el tiempo se nos termina, pero sabemos que el líder del Partido de la Fuerza del Pueblo está en los Estados Unidos y queremos que nos hable sobre qué está haciendo por aquí, cuál es la agenda de Leonel Fernández aquí en los Estados Unidos. Específicamente supimos que tuvo una reunión en New Jersey. ¿Viene a New York? Mire, la reunión se hizo en Yonkers, el evento. Fue un evento, y vamos a pedirle al señor director que ponga algunos
algunas fotos y Algunas posiblemente imágenes. un Míralo, video. míralo Sí. ahí. Miren, ese evento fue producido por la Comisión Nacional Organizadora del primer Congreso Ordinario de la Fuerza del Pueblo, Franklin Almeida Rancière. Y eso se hizo para un lanzamiento de ese congreso que ahora comienza con la mesa temática, producir ideas y poder sacar conclusiones para saber hacia dónde dirige este partido. En ese evento, que es ese lanzamiento del congreso, primer congreso, hay algo inusitado. Yo de verdad que me sorprendí, porque yo estoy claro en que yo he vivido aquí desde el 95, todos los procesos, y uno saca conclusiones. Miren, en ese lugar donde se dio ese evento fue en Yonkers, en un lugar donde no hay ruta de guagua, donde no hay, casi hasta los taxis tienen que tener un GPS correcto para poder llegar ahí. Y lo que pasó ahí, que estaba para las 2 de la tarde convocado ese evento, lo que pasó ahí, ustedes lo están mirando. Ese evento se llenó. Ahí el cupo son alrededor de 400 personas, 450. Y había gente en los laterales parados. Cuando terminó el evento, yo le dije al presidente, ¿cómo vio el evento? Y dice, no, magistral, esto es increíble. Porque yo le decía al presidente, y no estamos en campaña. Aquí lo que hay, estamos saliendo de un proceso, nosotros perdimos. Y eso invita a un rezago, a un disponer la fuerza y los deseos para volver a cargar batería. Mas, sin embargo, estamos mirando que esto está lleno. La atracción, el liderazgo de Leonel Fernández es algo es sorprendente. Es algo que uno a veces se puede analizar y dice, ¿cómo es posible que este hombre genere tanta empatía en los dominicanos? Y yo le dije a él, si esto es fuera de campaña, pasando unas elecciones, imagínese, presidente, lo que se ve venir. Nueva York y los estados circundantes tienen una población que es proclive a inclinarse a favor de Leonel Fernández, ahora fortaleciendo y consolidando el partido Fuerza del Pueblo como tal. Esa es la realidad. Entonces, lo que yo le decía ahorita de que ya estamos visualizando hasta 2028, es que no hay otra opción. Es que se le va a hacer difícil organizar y preparar a un candidato que tenga capacidad de competir con Leonel Fernández. En el PRM hay una lucha fratricida y se va a incrementar en los próximos días. ¿Y qué está pasando ahí? El único tiene un perfil ahí que se puede considerar presidencial porque le sacó un 5% a Luis Abinader en un proceso interno, estando Luis en el gobierno, el Guido Gómez Mazara, que le sacó un 5%. Eso es valorable, eso es un perfil presidencial. Los otros, el perfil presidencial lo están adquiriendo a través de un presupuesto que le da la posición que ellos ocupan. Entonces, en este caso, lo que se ve venir es que la fuerza del pueblo, nosotros tenemos que trabajar arduamente para darnos el partido que el país necesita. Prepararnos para que haya fuerza del pueblo predominando en el escenario político electoral de nuestro país por mucho tiempo. Y tú decías ahorita, pero entonces, y no se están preparando sucesores. Los sucesores se van preparando en términos del comportamiento, la actitud, el trabajo, la dedicación y la empatía que hagan con el pueblo. Ahí está Omar Fernández. Omar Fernández está presto en cualquier momento y la población lo ve así, el electorado, de que ya está preparado. Pero hay otros que van a demostrar que tienen condiciones. Leonel Fernández dice, yo he pasado varias veces la antorcha, lo que pasa es que me la devuelven. ¿Y aquí en Nueva York se continúa aquí en los Estados Unidos, Leonel Fernández? Sí, Leonel, luego de participar en ese evento, que fue el lanzamiento del el Congreso de la Fuerza del Pueblo Franklin Almeida Rancière, también participó en un evento de Fundación Global, que es un torneo de golf. Tiene 27 años, va a cumplir celebrándose ya ese evento. Y también ya próximamente el día 2 pues se va a llevar a cabo el Foro Global, donde invito, y no pueden quedarse ustedes dos, lo que se va a dar ahí en ese Foro Global. Yo les voy a mandar la agenda y los expositores, ustedes van a brincar para arriba. Digo, no, esto es un día entero, pero esto hay que aprovecharlo, porque conocimiento va a haber ahí para adquirirlo y usarlo en beneficio suyo y de los demás. ¿Dónde va a ser? Va a ser en Columbia University. Ya en la 116.
el día 2. Yo le voy a enviar el link para que ustedes se registren, porque ahí no hay que hacer de la Fuerza del Pueblo. Eso es la Fundación Global. Y ahí el que vaya, indudablemente tiene que registrarse, pero le aseguro, cuando vean la agenda que le voy a enviar de los participantes y los temas que se van a tratar ahí, son sorprendentes y aprovechables. Ese es el programa que hace la Fundación Global anualmente. Sí, el Foro Global. El Foro Global. Sí, el Foro Global. Sí, mándanos las invitaciones. Perfecto. Deben estar ahí, de verdad se lo digo. Ahí estaremos, porque imagínate. Sí, yo he participado como en 3 o 4 de ellos. Y Morrobel, no, en ese país se van a ganar con ustedes. No, la queja de Levántate New York siempre es que el presidente Leonel Fernández nunca no ha venido a Levántate New York, pero no ha habido manera. Mire, ¿Y qué es lo que pasa? Dice que todo a su debido tiempo. Concha. Va a llegar el momento, y tal vez que cuando llegue ese momento va a ser el más propicio para que ustedes digan, nos engalanamos con Leonel Fernández, pero Leonel Fernández va a decir, me engalano con la participación en ese tremendo programa. Okay. Gracias, Morrobel, por siempre acudir a nuestro llamado. Ustedes por ser tan generosos conmigo. Yo no sé por qué ustedes me invitan tanto, porque yo no tengo capacidad para dar tanto en términos de información, pero ¿Cómo? ustedes me No te subestimes, Morrobel, porque mira el chat como está haciendo preguntas y mandándote felicitaciones. No te subestimes. Son amigos de Morrobel que le quieren mucho. Morrobel, yo te voy a decir lo siguiente. Nosotros siempre tenemos aquí de no ofender a nadie, pero uno hace preguntas en función de la capacidad que tiene el invitado claro, para responder. Excelente. Señores, gracias a Gregorio Morrobel, dirigente de la Fuerza del Pueblo aquí en la ciudad de Nueva York. Ahora vamos a ver cómo anda el mundo con Rafael Díaz y las internacionales. El presidente Vladimir Putin propuso ayer miércoles cambios en la doctrina nuclear de Rusia que le permitiría usar armas en respuesta a un ataque aéreo masivo, volviendo a agitar una amenaza recurrente desde el inicio de la ofensiva militar rusa en Ucrania. El rey de España fue excluido de la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México por la falta de respuesta a un pedido para que la corona española reconozca agravios cometidos durante la conquista. El jefe de las Fuerzas Armadas de Israel instó ayer a sus tropas a estar preparadas para una posible entrada al Líbano, donde la aviación israelí bombardea desde hace varios días posiciones del movimiento islamista Hezbollah. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó ayer en la ONU al mandatario Vladimir Putin de planear ataques contra sus centrales nucleares. A la vez aseguró que jamás aceptará una paz impuesta con Rusia cuando se cumplen ya 2 años y medio de guerra. Donald Trump dijo que existen grandes amenazas contra su vida procedente de Irán después de que el equipo de campaña del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos anunciara que los servicios de inteligencia le advirtieron de amenazas reales y concretas. Google presentó una denuncia ante la Comisión Europea contra Microsoft, acusándola de prácticas anticompetitivas en el ámbito de la información en las nubes, según anunció el gigante estadounidense. Quito enfrenta una situación crítica a causa de 5 incendios forestales simultáneos presuntamente provocados y que obligaron a evacuar de manera preventiva unas 100 familias, informaron las autoridades. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó.